Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes 14 de mayo, la Iglesia en esta séptima semana de Pascua mira la vida de uno de los apóstoles. Es la fiesta del apóstol San Matías, apóstol que vino a reemplazar a Judas Iscariote, aquel hombre que traicionó al Señor. Para este día entonces vamos a tomar el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en los versículos del 9 al 17. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús: como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza, la gracia del Espíritu que también vino en Pentecostés sobre San Matías. Que seamos colmados hoy con la fuerza del Señor, que ya vamos a celebrar con plenitud este domingo en Pentecostés. Hemos vivido la ascensión, ahora vamos caminando hacia la actualización del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 15 de Juan, versículos del 9 al 17. Hacemos una primera lectura. ¿Qué les dice Jesús? Aquí es todo un testamento a los suyos, a los apóstoles. Como el Padre me amó, y empieza a decir algo del amor que Él también les ha dado. Les da un verbo para que lo lleven a práctica. ¿Cuál es ese verbo? Que no es solo una palabra, es un modo de vida en Jesús. ¿Qué hay que hacer para vivir en Él? ¿Para qué les ha dicho esto que les acaba de decir? Les da un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Y pone una comparación. Nadie tiene... ¿Qué? Eso es una expresión muy importante en el Evangelio de Juan. Ya no los llamo siervos, sino que los llamo. Y Él explica por qué. Les dice una expresión allí. ¿Y quién los eligió? ¿Ellos eligieron? Esa es la pregunta. ¿Para qué han sido elegidos? Y tiene que ver algo que lo que pidan al Padre en el nombre, ¿qué pasa con ello? Y termina citando otra vez el mandamiento que les ha dado. Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura nos quedamos con un versículo, una palabra, un gesto, una actitud de Jesús. La tercera lectura es una síntesis para que podamos comprender bien el texto en esta fiesta de San Matías. Y hacemos la pausa, resuena la palabra, los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido, para que hoy tengamos nuestra meditación. Celebrar a San Matías es celebrar a uno que el Espíritu Santo los guió y los ha guiado también Dios mismo en la elección de aquel que vino a reemplazar uno que quiso salirse del grupo de los apóstoles.
Matías es el elegido. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión, pues es un poco ordinaria para este tema, pero al que le van a dar le guardan. Y en este caso Matías ha sido elegido por su santidad, porque Dios conoce quién debe venir a colmar la plenitud del grupo del número apostólico, es decir, número 12. Así como hubo 12 tribus de Israel, ahora hay 12 columnas de la iglesia, hay uno que vino a representar los que, conociendo a Dios, no quisieron vivir en él, eso es Judas Iscariote, perdón. Ahora aparece uno que se llama Matías, que su nombre significa regalo de Dios. Y ha sido un regalo de Dios para la iglesia, su vida. Y entonces hoy el texto sobre el cual hacemos la lección, pues nos habla de la elección de los apóstoles. No ellos eligieron a Dios, fue Dios quien los eligió. Y como los eligió, les habla el corazón en esta última cena y les invita a que permanezcan. Oigan, ese es el verbo que les decía ahorita. Que permanezcan en su amor, así como el Padre ha amado al Hijo, Él también los ha amado a ellos y en ellos a todos los bautizados. Por eso invita a permanecer en el amor. ¿Y cómo se permanece en el amor? Guardando los mandamientos, viviendo a la manera de Jesús y así como Él ha guardado los mandamientos de su Padre. Entonces, se les ha dicho esto, dice Jesús, para que su gozo y la alegría sea completa. Va a llegar el momento de la cruz, pero después vendrán y lo verán resucitado y vendrá Pentecostés, que es lo que estamos caminando hacia Pentecostés. Y tendremos un momento de alegría, de gozo, de plenitud. Y es muy de Occidente esta fiesta de San Matías porque San Matías fue elegido entre la ascensión del Señor y antes de Pentecostés. Y eso esta semana es entre la ascensión del Señor y antes de Pentecostés. Se reunió Pedro con los otros apóstoles, los otros 10, y entonces se empieza a hablar de la situación de Judas, cómo se ha cumplido en él todas las Sagradas Escrituras. Con el precio de su maldad se compró un campo, 30 monedas, ¿se acuerdan ustedes? Y a él se colgó, su cabeza y sus entrañas se derramaron en un campo. Se compró ese campo por 30 monedas y se le llamó Aceldama, que significa campo de sangre. Entonces, el Salmo 69 dice, su puesto queda sin quien lo ocupe y su habitación queda sin quien la habite. Y el Salmo 109 ordena que otro reciba su cargo. Pedro, iluminado ya con la palabra de Dios, sabe que se han cumplido las Escrituras, por eso conviene que se elija a uno de los que estuvieron con el Señor desde que el Señor convivió con ellos, desde el bautismo de Juan hasta que resucitó y subió a los cielos. Y ahí había una larga lista de personajes muy santos, muy buenos, y entonces presentan 2 candidatos. José, hijo de Sabas, José, también se llamaba José Barsabá, el hijo de José, y Matías. Y oraron. Según una costumbre antigua, hacían una forma de mirar cómo recaía la acción del Espíritu de Dios para una elección. Tomaron unas piedritas negras y unas piedritas blancas. Las blancas eran por Matías, las negras eran por José, en igual número, y metieron estas en un recipiente y Pedro sacó una blanca y con ello quedó claro que el elegido era Matías. ¿Pero quién es Matías? ¿Quién es este que se le puede decir lo del evangelio de hoy? No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Y los he destinado para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca. Ese es el sentido de esa lección divina hoy. Los elegidos son elegidos para permanecer en Jesús, para amarse en Jesús como el Padre ha amado al Hijo, el Hijo nos ha amado. Y los elegidos de Dios deben amar porque ese es el mandamiento nuevo del amor. Para eso se ha elegido a Matías. Y hay una tradición antigua muy bella cuando narra que se hicieron los 12 pastores que estuvieron en el nacimiento de Cristo. Eran 12 pastores. Y esos 12 pastores se llamaban Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatás, Daniel, Simeón, Juan, José y Benjamín. Que hay uno que se llamaba Tobías, pero se cambió el nombre porque en la matanza de los niños de Belén murió el padre de Tobías y el padre se llamaba Matías
y él quiso que lo llamaran como su padre, Matías. Este es el apóstol Matías. Aquí hay otro de estos nombres que les acabo de decir, José. Era el papá de José, Barsabá, de este, que también fue uno de los que iban a elegirse. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué pasó con los 12 pastores? Cuando vino la persecución por las matanzas de los niños, Elías, que era uno de los pastores mayores, recibió a cargo al hijo de José, otro pastor que acabo de nombrar, que José, padre, por proteger a su hijo, se paró en un lugar y para que tuviera tiempo de huir su esposa con el niño. Y mataron a José, uno de los 12 pastores, y en honor de este José, entonces Elías, otro pastor, lo cuidó y lo acompañó en su crecimiento. Entonces ahí es donde van apareciendo Elías, José y Leví. Leví era el más pequeño de los pastores. Después aparecen otros 3, Simón, Juan y Tobías, que siguieron siendo pastores, pero cuando Juan Bautista empezó a predicar, se volvieron de los discípulos más cercanos a Juan el Bautista. Y se puede decir, por una tradición, que Matías, que antes se llamaba Tobías, llegó a ser el discípulo más querido de Juan el Bautista. Dice alguna tradición, Juan Bautista era abstinente hasta no buscar a Jesús en algún momento que lo podía buscar, que él sabía que estaba predicando antes de que mataran a Juan. Y alguna vez Jesús fue y lo visitó por la noche para darle fuerzas porque se sabía que venía el martirio de él. Y Juan el Bautista le recomendó a sus discípulos, en especial a Matías, que era un hombre muy santo. Cuando muere Juan Bautista, los discípulos que todavía acompañaban a Juan Bautista siguieron al Señor. Ya habían salido unos de Juan el Bautista que eran discípulos, el mismo apóstol San Juan, el mismo Andrés evangelista, el mismo Santiago Zebedeo también lo fue, y ellos pasaron directamente a Jesús. Otros estuvieron todavía con Juan mientras murió, entre ellos Matías. Y estos discípulos pastores, y aquí hay otros nombres que de los 12 pastores, otros estaban trabajando en otros lugares mientras Jesús fue creciendo. Es que Jesús murió muy joven, de 33 años. Los pastores en esa época, cuando Jesús ya tenía 30, los pastores podían tener 50, 55, 60 años. Y por eso la gran mayoría había Jesús, salvo Samuel, que era el discípulo del pastor mayor, que ya había muerto hace 20 años, y salvo este José que les estoy diciendo, que lo mataron por proteger a su hijo José, que vino a ser parte de este grupo de los discípulos pastores, y fue con el que Matías entre los 2 eligieron. Entonces Matías es el discípulo del corazón de Juan, así como Juan apóstol es el discípulo del corazón de Jesús. Matías fue discípulo del corazón de Juan el Bautista. Y cuando murió Juan el Bautista pasó a pertenecer a este grupo de los 72, y cuando llegó el momento de la elección recayó sobre él. Entonces yo quiero que vamos viendo que este Matías es un hombre que ya venía forjándose en la santidad con toda la enseñanza de Juan el Bautista y pasó al seguimiento de Jesús, porque así lo quiso su maestro Juan el Bautista y así lo recibió Jesús entre los 72 discípulos misioneros después. Y cuando ya Jesús murió y resucitó, después que vino la ascensión, tuvieron que elegir y él fue uno de los del cual recayó la elección. Hubo otro muy importante que seguramente si hubiera estado vivo, tal vez hubiera podido tener este puesto, y se llamaba Isaac, que era el líder de los 72 apóstoles, discípulos, que era uno de los 12 pastores que vieron a Jesús recién nacido, que escucharon a los ángeles, y ese Isaac, cuando Jesús fue a buscarlos, cuando empezó su actividad misionera Jesús, Isaac estaba que se moría, Jesús lo curó y se volvió un hombre que se desgastó en esos 3 años de la vida pública para ir llevando con los otros 72 el nombre de Jesús a todos los lugares de Israel. Y cuando Jesús ascendió al cielo, por la noche se dice que Isaac, pastor, le había dicho a Jesús que no lo dejara, que él quería estar siempre con él, y murió esa noche de la ascensión. Entonces murió otro de esos pastores que vieron a Jesús cuando niño, Isaac, pero quedaba vivo otro muy santo. Los otros eran muy buenos todos, pero entonces recayó la elección sobre Matías, regalo de Dios, que ha venido a ser para nosotros hoy pues un ejemplo
de quien ha sido llamado para una elección y ha dado respuesta en santidad, sintiéndose elegido por Dios para dar fruto y que su fruto permanezca. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la elección del apóstol número 12. Que podamos hoy sentirnos elegidos, porque no hemos sido nosotros quien te ha elegido, sino tú a nosotros, como lo has hecho con San Matías. Que como él, que es regalo de Dios, que podamos verdaderamente darte un presente con nuestras actividades diarias, con nuestros pensamientos, sentimientos, que sean obras del amor. Les dejo un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hoy recibimos este testamento tuyo, como lo recibió Matías apóstol, para que nos des la fuerza de vivir en el amor y ser transformados en él. Amén. Acción y propósito que nos deja hoy esta palabra y esta historia. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.